Los científicos advierten que el próximo megaterremoto podría ocurrir frente a las costas de Japón en cualquier momento, y si no los escuchamos, este podría ser el más catastrófico de todos los tiempos. Pero el temblor no será el mayor problema. La verdadera amenaza llegará unas horas después, e incluso podría afectar a países tan lejanos como Estados Unidos. Los datos sísmicos muestran una peligrosa acumulación de energía bajo el fondo oceánico al este de Hokkaido. Básicamente, la corteza terrestre almacena cada vez más energía, y esta sigue aumentando cada año. La presión es ahora tan alta que podría desencadenar un terremoto de magnitud 9. Este es el tipo más potente y peligroso. Puede destruir infraestructuras, arrasar ciudades enteras en segundos y cobrarse miles de vidas. Pero el terremoto en sí ni siquiera es la peor parte. El problema es que suelen generar tsunamis apenas unos instantes después, y son aún más destructivos que los propios terremotos. Estas olas pueden cruzar el Pacífico y llegar a países a miles de kilómetros de distancia casi sin perder energía. La última vez que un megaterremoto sacudió Japón, en 2011, los efectos causaron daños en lugares tan lejanos como Crescent City, California. Así que ni siquiera la gente al otro lado del mundo estaría a salvo cuando ocurra, y esta vez hay mucho más en juego. Lo que hace que todo esto sea más preocupante es que no sabemos exactamente cuándo ocurrirá. Investigadores en Japón dicen que los megaterremotos sacuden la costa de Hokkaido aproximadamente cada 340 a 380 años. El último evento de este tipo ocurrió en el siglo XVII, hace unos 400 años. Así que, básicamente, la región ya está en mora. Y basándose en patrones pasados, ya debería haber ocurrido. La posibilidad de que este desastre ocurra en los próximos 30 años ha subido recientemente a cerca del 90% y es probable que siga aumentando. Por eso algunos creen que podría ocurrir en cualquier momento. Las autoridades japonesas saben que no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Así que han construido todo un sistema en torno a esa realidad. Tienen una de las redes de alerta sísmica más sofisticadas del mundo. Está diseñada para detectar las primeras señales sísmicas y enviar alertas en segundos, antes de que empiece el temblor más fuerte. Y cuando la red detecta las primeras señales de un terremoto, desencadena una reacción en cadena inmediata en todo el país. Primero, la gente recibirá alarmas de advertencia inmediatas en televisores, radios y teléfonos inteligentes. Luego los trenes se detendrán. Las fábricas cerrarán. Estas señales pueden incluso apagar computadoras y detener ascensores en el piso más cercano. Todo eso ocurre automáticamente. También trazaron rutas de evacuación con antelación, con caminos claramente marcados que llevan a terrenos más altos. Aunque la Agencia Meteorológica de Japón toma todas las precauciones, también aconsejan que, si planeas visitar el país, prestes atención a las noticias sobre actividad sísmica antes de subirte a un avión. Porque un desastre podría ocurrir en cualquier momento. Científicos acaban de descubrir que la corteza terrestre bajo el mar de Mármara está enviando señales sísmicas que se parecen exactamente a las que aparecen antes de un gran terremoto. Un terremoto capaz de sacudir costas enteras y lanzar olas hacia ciudades densamente pobladas. Durante años, los científicos estudiaron las rupturas visibles en tierra porque podían medirlas fácilmente. Ahora crearon un mapa detallado de un enorme sistema de fallas bajo el mar. El Mediterráneo está en un cruce peligroso donde chocan placas tectónicas masivas. Esas placas se empujan, raspan y se estiran, generando un estrés enorme. La corteza ahí se adelgaza con el tiempo y al ser más delgada, no absorbe el estrés fácilmente. La tensión crece, la presión aumenta y las señales desde abajo muestran que partes del sistema de fallas se mueven de forma inusual. El nuevo mapa muestra que los grandes terremotos podrían comenzar en los límites donde las secciones más débiles y resistentes de la corteza se encuentran, o en los bordes de zonas altamente resistivas. Identificaron una ubicación probable, bajo el mar de Mármara. Lo que hace tan impactante este hallazgo es su escala. Las fallas marinas forman largos corredores donde la energía puede acumularse por décadas o siglos. Los científicos advierten que esta configuración es del tipo que puede producir un superterremoto, un evento sísmico masivo capaz de sacudir grandes ciudades costeras y posiblemente generar tsunamis. Un tsunami se forma cuando el fondo marino se desplaza verticalmente y desplaza enormes cantidades de agua, así que parece muy plausible en este escenario. El agua que libera se expande hacia afuera en olas poderosas que pueden cruzar mares enteros.
El Mediterráneo tiene muchas costas pobladas, lo que podría afectar a millones. Hablando de eso, acerquémonos a Estambul, la ciudad más grande y poblada de Turquía. La enorme línea de falla que está justo debajo no se comporta como los científicos pensaban. Durante años, los expertos observaron la falla principal de Mármara, una rama de la falla del norte de Anatolia que corre bajo el mar de Mármara, y temían que pudiera romperse en una sola ruptura monstruosa. Ese tipo de quiebre podría desatar un megaterremoto de magnitud 7 punto algo o más. Pero cuando los científicos corrieron simulaciones detalladas por computadora, cubriendo más de 10.000 años de ciclos sísmicos, vieron algo diferente. La falla no se comporta como un cierre gigante esperando abrirse de golpe. Se comporta más como una fila de mosaicos conectados que se rompen por secciones. Y la razón está en lo que pasa kilómetros bajo el mar. Se llama reología. En pocas palabras, es como los materiales se deforman bajo estrés, como las rocas se doblan o quiebran al comprimirlas. Bajo la parte central del mar de Mármara, enormes capas de lodo compactado, arena y escombros descansan sobre una corteza más caliente. En esas capas superiores, el sedimento generalmente se deforma lenta y constantemente, sobre todo a poca profundidad donde la presión y el calor interactúan de maneras específicas. Más abajo, las altas temperaturas debilitan las rocas. La roca caliente fluye más fácil que la fría. El calor actúa como freno incorporado, limitando hasta dónde puede extenderse una ruptura en la corteza. Cuando los investigadores construyeron un modelo tridimensional de ciclos sísmicos, introdujeron mediciones reales de flujo de calor, datos de fricción de rocas y detalles estructurales, y reprodujeron miles de años de actividad sísmica. Cuando incluyeron tanto el grosor del sedimento como las diferencias de temperatura, el modelo finalmente coincidió con la historia, incluyendo los poderosos terremotos de 1766 y 1912. Y ninguno de los eventos simulados superó la magnitud 7.3. Ese nivel de sacudida puede derrumbar edificios, fracturar infraestructura y causar deslaves. Pero es diferente al escenario de pesadilla de una ruptura continua de costa a costa. En cambio, diferentes secciones se comportan de distintas maneras. Los segmentos occidentales producen terremotos más regulares, incluyendo eventos de magnitud 7.2 aproximadamente cada 150 años. Las secciones orientales generan sismos dobles más pequeños, eventos consecutivos de entre magnitud 6.2 y 6.8 cada siglo, y uno de 7.0 cada 500 años. Partes de la falla no se rompen, sino que se deslizan. Los científicos lo llaman deslizamiento superficial, que significa que la falla se desliza sin producir un gran terremoto. Libera la tensión en silencio, como dejar escapar el aire de un globo. Las mediciones de GPS y pequeños sismos repetitivos en los últimos 20 años confirman ese deslizamiento lento cerca de la cuenca central. ¿Qué significa esto para Estambul, ciudad de más de 15 millones sobre este sistema? Un sismo de magnitud 7 o 7.3 cerca de la ciudad aún podría sacudir barrios enteros, especialmente si dos eventos fuertes golpean en rápida sucesión. La infraestructura, los edificios antiguos y los barrios densos son los que corren mayor riesgo. La falla no ha producido una ruptura importante en esta sección desde 1894, lo que significa que hay más de 130 años de tensión acumulada. Las simulaciones muestran que eventos importantes podrían ocurrir pronto. Luego está Santorini, donde más de 28.000 terremotos ocurrieron en solo unos meses a principios de 2025. La mayoría de los sismos fueron pequeños, pero algunos alcanzaron magnitud 5, lo bastante fuertes para agrietar paredes, alterar a la gente y obligar a cerrar escuelas y evacuar zonas de la isla. Y esto no era solo el roce habitual de placas tectónicas. Este enjambre se movió. Los epicentros se desplazaron gradualmente hacia el noreste, hacia el volcán submarino Columbo, a unos 8 kilómetros de la costa. Esa migración les dijo a los científicos que el magma estaba en movimiento. Los investigadores calcularon que aproximadamente 300.000 millones de litros de magma, suficiente para llenar unas 120.000 albercas olímpicas, surgieron desde profundidades de unos 18 kilómetros bajo la superficie. Subió rápido, luego se detuvo a unos 3 o 4 kilómetros bajo el fondo marino, y todo esto ocurría a lo largo del arco helénico, una de las zonas de subducción más activas de Europa, donde la placa africana se hunde bajo la región euroasiática. Los terremotos frecuentemente migran a lo largo de esa zona hacia islas cercanas. La historia lo confirma.
Los terremotos de Amorgos de 1956 desataron sacudidas masivas y un tsunami en toda la región. Así que cuando 28.000 temblores iluminan la red sísmica, hay que poner atención. Este episodio cambió cómo los científicos entienden los enjambres volcánicos. Ahora saben que el magma puede infiltrarse, fracturar kilómetros de corteza, remodelar reservorios subterráneos y aún así nunca llegar a la superficie. Puede cargar el sistema para el futuro sin jalar el gatillo hoy. Y eso importa, porque cuando el magma se mueve así, cambia los campos de estrés subterráneos y la forma en que futuros sismos podrían generarse. La buena noticia es que los científicos tienen herramientas avanzadas que monitorean datos sísmicos en tiempo real. Sensores submarinos y mediciones de gases cerca de chimeneas volcánicas se integran en modelos de riesgo. Si el magma acelera hacia arriba, los investigadores lo verán y actuarán. Y hay otra idea audaz en la alerta de terremotos y tsunamis: usar cables de internet submarinos para este propósito. Casi 1,5 millones de kilómetros de fibra óptica en el fondo marino fueron diseñados para transmitir datos, pero los científicos descubrieron que también pueden detectar cambios en las señales de luz causados por vibraciones sísmicas. En términos simples, cuando el suelo tiembla, el cable lo siente, y esto podría ser increíblemente útil, porque pronosticar terremotos, incluso en tierra, es complicado. En el océano, se ha sentido casi imposible, ya que no puedes esparcir miles de sensores por el fondo marino fácilmente. Pero esos cables ya están ahí, extendiéndose a través de fosas profundas y plataformas continentales. Si los investigadores los usan como sensores, pueden monitorear el movimiento tectónico en tiempo real en áreas enormes. Para una región como el Mediterráneo, con fallas ocultas, volcanes activos y costas abarrotadas, ese sistema podría ofrecer preciosos segundos o minutos de advertencia. Segundos suena a poco, pero las alertas tempranas permiten que los trenes se detengan, las líneas de gas se cierren y la gente se aleje del peligro inmediato. El proyecto Focus, que usa cable de fibra óptica para el fondo marino, aún no alertó sobre desastres reales, pero tuvo 2 falsas alarmas. Reaccionó ante un deslizamiento submarino y las cargas que jalaban los cables hacia abajo. Demuestra que el sistema funciona y podría salvar vidas en caso de peligro real, especialmente en regiones vulnerables como el Mediterráneo. Dio forma a civilizaciones por miles de años y ahora la ciencia revela que aún se transforma. No pueden detener las placas tectónicas ni enfriar cámaras de magma, pero pueden entender patrones, reducir la vulnerabilidad y diseñar ciudades más inteligentes. ¿Puedes levantar una camioneta con tus manos? Me imagino que no. Pero permíteme presentarte al forzudo original de la naturaleza, el océano, que lanzó rocas de 700 toneladas como si fueran guijarros durante un megatsunami que golpeó a África hace miles de años. No fue solo un mal día en la playa. Este megatsunami fue tan poderoso que hizo que los tsunamis de Indonesia de 2004 y Japón de 2011 parecieran salpicaduras de piscina infantil. Para darte una idea de lo aterradores que ya son los tsunamis comunes, el de Japón produjo olas de 40 metros de altura. El tsunami del Océano Índico fue un poco más pequeño, pero se cobró más de 200,000 vidas en varios países. Ahora, imagina algo mucho peor. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que olas tan grandes eran solo ciencia ficción. Pero luego encontraron estas enormes rocas, gigantes pedazos de piedra arrojados lejos hacia el interior, e hicieron los cálculos. Resulta que solo unas olas de alrededor de 250 metros de altura podrían haber llevado a cabo ese tipo de vandalismo rocoso. ¿Y el culpable? Un volcán que se desmoronó al caer al océano y desencadenó uno de los tsunamis más poderosos que la Tierra haya visto. Por lo general, se culpa a los terremotos submarinos por los tsunamis. Son causados por las placas tectónicas y sus constantes colisiones. Pero, ¿y los volcanes? También tienen potencial para generar tsunamis. En 1883, por ejemplo, un volcán de Indonesia llamado Krakatoa estuvo erupcionando durante 6 meses sin parar hasta que explotó y se escuchó hasta en Australia. Esto desencadenó muchos tsunamis, algunos de casi 30 metros de altura. Sin embargo, eso fue como meter un dedo del pie en el agua en comparación con el gran chapuzón del megatsunami. En tiempos antiguos, el volcán que se desmoronó durante el megatsunami era enorme y no solo se desmoronó.
perdió un pedazo que tenía 10 veces el tamaño del monte Everest. 10 montes Everest. Era como si la Tierra quisiera ver qué sucedía si arrojáramos una montaña al océano solo por diversión. Era tan inmenso que cuando todo el lado del volcán cayó de golpe en el Atlántico, formó olas que podrían cubrir 3 veces la Estatua de la Libertad. También destruyó una isla a más de 50 kilómetros de distancia. El volcán detrás de esta escena digna de una película de Michael Bay se llamaba Fogo, ubicado, como no podía ser de otra manera, en la isla de Fogo. Esta isla es básicamente un único volcán que emergió del mar gracias a un punto caliente de magma, un lugar en el océano donde una gran cantidad de magma escapa y entra en erupción, como un volcán submarino. Con el tiempo, este magma se enfrió y se apiló como panqueques hasta que, ¡voilá! Tras 7 grandes erupciones, la isla salió del océano como si estuviera jugando al escondite. ¡Sorpresa! ¡Es un volcán! Pero la dramática entrada de Fogo también era una bomba de tiempo. Verás, cuanto más crece un volcán, más pesa, y si no hay suficiente magma dentro de él para sostenerlo, todo puede colapsar. A veces, no hace falta mucho. Un pequeño terremoto, algo de erosión o simplemente una base inestable hecha de sedimento blando puede desencadenar un colapso. Es como un tipo muy alto tratando de mantener el equilibrio sobre un montón de canicas. Fogo tenía todos los ingredientes de la mala suerte. Demasiado alto, demasiado pesado y construido sobre un suelo blando. Y se pone peor. A medida que el volcán se hace más pesado, comienza a aplastar el magma que está debajo. Esa lava no puede subir, así que se cuece allí abajo, espesándose lentamente como una sopa que se deja en una hornilla demasiado tiempo. Los gases se acumulan, la presión aumenta y en algún momento, ¡boom! Es la versión volcánica de comer demasiados burritos y luego intentar contener un estornudo. Esta presión tan potente y el desequilibrio pueden desencadenar lo que se llama un colapso lateral, que en términos científicos significa, ¡ups!, la mitad del volcán acaba de caer al océano. Eso fue lo que sucedió con Fogo. La mayoría de las islas volcánicas que se formaron de esta manera han desaparecido, pero Fogo está muy viva y activa. De hecho, su última erupción fue en 2014, y considerando que estalla cada 20 años, será mejor no viajar a la isla Fogo alrededor del 2034. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que solo las grandes y voluminosas islas volcánicas podían colapsar de esta manera. Pero nuevas investigaciones indican que incluso las más pequeñas y delgadas, como los Danny DeVito del mundo insular, tampoco están a salvo. El asunto es que las pequeñas islas volcánicas solo parecen estables por su escasa masa. Es como si Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger se resbalaran en el hielo. La caída de Arnie podría causar más caos, pero Danny podría salir volando. Y esos pequeños colapsos importan. Pensemos en Santa María, una pequeña isla que es unas 170 veces más pequeña que Hawái. Ha colapsado múltiples veces, no porque quisiera, sino porque básicamente está sobre migas húmedas. Su fundamento es sedimento marino suelto y, para empeorar las cosas, está justo al lado de la falla de las Azores Orientales, donde 3 placas tectónicas se encuentran para sus enfrentamientos diarios. Esta falla es responsable de muchos terremotos e incluso de algunos tsunamis que ocurrieron en Lisboa en el pasado, así que puedes imaginar lo que es vivir justo encima de ella. Cada vez que el volcán de Santa María entra en erupción y crece, también se hunde. Pero cuando una porción se derrumba, vuelve a salir a flote como una boya. Esta montaña submarina que se convierte en isla y luego vuelve a montaña submarina es como una montaña rusa que aparece y desaparece en el océano, como un submarino jugando al escondite. Y con cada aparición viene la posibilidad de un tsunami. Otro volcán con problemas de confianza es el Pacaya, ubicado en Guatemala. Entre 2011 y 2013, los científicos observaron movimientos extraños en el suelo, pequeños desplazamientos que sugerían que algo debajo se estaba inquietando. En efecto, en 2014, el Pacaya hizo erupción. Afortunadamente no colapsó, pero ese riesgo aún persiste, en especial si el magma queda atrapado como sucedió con Fogo.
Las consecuencias podrían ser explosivas, literalmente. De hecho, hace unos 1000 años, el Pacaya tuvo un colapso que envió avalanchas de escombros a 25 kilómetros de distancia. Desde entonces, se ha reconstruido como un fénix ardiente, pero podría desmoronarse de nuevo. Por eso, los vulcanólogos se obsesionan con las más pequeñas oscilaciones. No es paranoia si la montaña realmente podría caer. Bien, tal vez estés pensando. De acuerdo, pero eso fue en el pasado. Seguramente ese tipo de colapso de megatsunami no puede volver a ocurrir, ¿verdad? Pues bienvenido al siglo XXI. Islas como Hawái, La Palma en España y varias partes del Caribe están asentadas sobre el mismo tipo de cojín geológico propenso a los desastres. Todo lo que se necesita es la combinación adecuada. Cimientos sueltos, pendientes empinadas, tal vez algo de magma atrapado y ¡boom! Colapso del flanco. De hecho, ya ha sucedido recientemente. En 2018, Anak Krakatau, el volcán hijo del célebre Krakatoa, perdió una gran parte durante una erupción. Causó un tsunami, aunque fue más incómodo que devastador. Como un volcán que perdió sus pantalones en el escenario. Vergonzoso, pero superable. Pero eso es solo un juego de niños comparado con los verdaderos sucesos impactantes de la historia. El colapso de la isla Ritter en 1888 fue tan intenso que la isla literalmente se hizo más baja. Pasó de medir más de 600 metros de altura a solo 140 metros. Pero el poseedor del récord es la legendaria megaola de la bahía de Lituya en 1958, cuando un terremoto de magnitud 7,8 provocó un deslizamiento de tierra que envió una ola más alta que el Empire State Building rugiendo a través de Alaska a velocidades de autopista. Lo extraño es que solo 5 personas perdieron la vida. Sin embargo, por otro lado, la senda de destrucción que dejó atrás aún puede verse hoy, incluso desde el espacio. El derretimiento de glaciares y casquetes polares también puede provocar el colapso de volcanes. Cuando se derriten, hay una súbita disminución de presión sobre la corteza terrestre que puede desestabilizar volcanes enteros. Esto se llama rebote isostático. Es como quitar repentinamente una silla de debajo de alguien que ha estado sentado tranquilamente durante siglos. Además, aquí hay algo en lo que probablemente nunca pensaste que te preocuparías durante tu escapada a la isla. Algunas islas volcánicas se expanden hacia afuera a medida que la lava se derrama en el mar y crean plataformas inestables conocidas como deltas de lava. Estos deltas pueden colapsar sin previo aviso, llevándose de vuelta al océano la tierra recién formada y a veces también a los turistas. En ese caso, es mejor mantenerse alejado de la tierra recién formada y humeante. Así que la próxima vez que estés relajándote en una isla volcánica en la playa pensando, ¡vaya! Este lugar es un paraíso. Recuerda que también podría ser una bomba de tiempo geológica con un toque dramático. Desde bolas de cañón antiguas del tamaño de montañas hasta deltas de lava sorpresa. Los volcanes tienen fama de revoltosos. Abre Google Earth y acércate a la zona más grande y salvaje de Estados Unidos, Alaska. Desde aquí arriba parece invencible, ¿no creen? Parece que ha estado aquí siempre y que así seguirá. Pero acércate más y observa las orillas del río Yukon. ¿Ves esas casas que parecen estar peligrosamente cerca del acantilado? Alaska se está derritiendo, y no me refiero a la nieve de arriba, me refiero al suelo mismo. Demos un paseo por el bosque. Estos abetos no se mantienen erguidos. No es de extrañar que los lugareños los llamen árboles borrachos. Podrías decir que parece un error gráfico, pero en realidad es una señal de advertencia. Estos árboles caen porque el suelo sobre el que están, el permafrost, es como tierra sólida volviéndose sopa. En cerca del 85% de Alaska, el suelo se mantiene unido por el hielo. Solíamos pensar que era roca sólida, y aquí llega el calentamiento global, la gran advertencia. Este estado se calienta de 2 a 3 veces más rápido que el resto de Estados Unidos. ¿Crees que no es nuestro problema? Malas noticias. Según proyecciones climáticas y datos del reporte del Ártico de la NOAA, la situación será crítica para el 2050.
Hablamos de que el 40% del suelo sólido en estas áreas será lodo inestable en 30 años. Cuando ese hielo subterráneo se derrite, la estructura del terreno simplemente colapsa, y esto es como una lección de geología real. Acércate aún más al pueblo de Newtok. Esta es una comunidad literalmente borrada del mapa. El suelo bajo sus casas se está volviendo lodo y se lo está llevando el río. Deberíamos llamar a los residentes de Newtok los primeros refugiados climáticos de Estados Unidos. Imagina tener que empacar todo, incluso casas enteras, y mudarte a 15 kilómetros para hallar roca sólida. Y no son los únicos. Hay más de 30 pueblos en Alaska enfrentando exactamente el mismo destino. Quizá te preguntes qué hay bajo el suelo que se derrite: plantas muertas, animales y carbono antiguo atrapado por siglos. Ahora, los microbios despiertan y comen materia orgánica, liberando enormes cantidades de metano que calientan más el planeta. Y cuanto más se calienta el planeta, más se derrite el suelo. ¿Ves el ciclo aquí, verdad? Así que la próxima vez que veas un mapa de Estados Unidos, no mires solo las costas de Florida o California. Mira al norte, porque el estado más grande de Estados Unidos no solo se encoge, literalmente se derrite. Hace 7.500 años, el fondo del Pacífico colapsó. Enormes deslizamientos enterraron el lecho marino en segundos. Hoy, submarinos robot han explorado la zona. Los escaneos revelan pruebas de al menos 10 megaterremotos cíclicos distintos. Ahora, investigadores advierten que las placas siguen trabadas y acumulando presión. Si empiezan a moverse, podrían detonar nuevos sismos de alerta roja y lanzar tsunamis devastadores hacia la costa. Veamos el mapa. Esta falla es como un cierre gigante. Mide más de 600 millas, desde el norte de California hasta Canadá. Se llama la zona de subducción de Cascadia y forma parte del Cinturón de Fuego, esa famosa herradura enorme alrededor del Pacífico que, digamos, puede servirte de guía de a dónde ir si te gusta el turismo de volcanes y terremotos. Uno de los eventos más grandes de Cascadia ocurrió hacia el año 1700. No hay registros escritos locales, pero sí existe una historia. Una conocida leyenda indígena cuenta una batalla épica entre un pájaro del trueno y una ballena. En la historia, el aleteo del pájaro del trueno hace temblar la tierra. Los coletazos de la ballena empujan el agua de mar tierra adentro. Al final, el pájaro del trueno la atrapa y la azota contra el suelo, sacudiendo la tierra misma. Muchos investigadores creen que esta leyenda nació del terremoto real de 1700. Pero no solo tenemos mitos fascinantes para completar el panorama. A inicios del siglo XVIII, funcionarios samurái registraron olas que inundaron aldeas y arrozales. Pero nadie sintió el sismo que debió ocurrir primero. Por eso, a este evento lo apodaron el tsunami huérfano. Pero sí tenía un padre, y a los científicos les tomó 300 años relacionarlo por fin con Cascadia. Para ver el pasado de Cascadia, investigadores mandaron robots submarinos a escanear el fondo con muchísimo detalle. Esperaban ver una grieta simple, pero lo que encontraron se parecía más a unos escalones submarinos gigantes. Algunos de esos escalones miden unos 10 metros, como un edificio de 3 pisos. Eso solo pasa cuando una gran parte del fondo marino se rompe, se desprende y se desliza de golpe, no poco a poco. Cuando eso ocurre, levanta una avalancha de lodo. Imagínate un frasco con tierra y agua. Lo agitas con fuerza y abajo se asienta una capa nueva. Cada capa es básicamente una marca de tiempo de un gran sismo. Cuando los científicos los contaron y fecharon, descubrieron 10 megaterremotos distintos que ocurrieron uno tras otro a lo largo de miles de años. Eso significa que Cascadia no libera la presión poco a poco. Se queda atorada mucho tiempo y luego, de repente, revienta con violencia. Ese patrón hace que la zona de subducción de Cascadia se considere hoy uno de los sistemas de fallas más aterradores de Norteamérica. Entonces, ¿qué está pasando allá abajo? Las placas no se deslizan suavemente, están atoradas, y mientras siguen así, la costa se va doblando en silencio, como una regla que flexionas con las manos. No se ve dramático día con día, pero lleva siglos acumulando tensión. Cuando esa tensión por fin se rompe, la costa cae de inmediato. Los geólogos llaman a esto subsidencia cosísmica. Estamos hablando de que el suelo se hunde entre 6 y 8 pies, en vertical, en cuestión de minutos. Imagínate parado en la playa.
El temblor se detiene y de pronto entiendes que el mar se te viene encima. No solo por una ola, sino porque la tierra donde estás parado literalmente se hundió y quedó por debajo del nivel del mar. Ese solo movimiento basta para desplazar el fondo marino y obligar al océano que está encima a reaccionar. Cascadia puede producir un sismo de magnitud 9.0. Eso es nivel máximo, catalogado como el evento natural más destructivo que puede ocurrir. Puede sacudir el suelo durante minutos, empujando y jalando todo de un lado a otro, hasta que edificios y puentes empiezan a derrumbarse. Un sismo de magnitud 9.0 también hace que el fondo marino vibre y se desplace. Se eleva en unas zonas, baja en otras, todo de golpe. Un tsunami empieza cuando el fondo marino se mueve y desplaza una enorme cantidad de agua. Si el fondo marino de pronto se eleva o se hunde, el agua que está encima se desplaza de inmediato, y como toda esa agua tiene que ir a algún sitio, sale disparada hacia afuera en todas direcciones. En aguas profundas, esa ola casi nunca es alta. Se extiende a lo largo de mucha distancia, así que puede pasar bajo los barcos sin que nadie lo note. El peligro es la velocidad. En mar abierto, los tsunamis pueden viajar a unas 500 o 600 millas por hora. Es como recorrer de Nueva York a Detroit en apenas una hora. Con el tiempo, el océano empieza a amontonarse y a crecer a cada segundo. Cerca de la costa, puede elevarse decenas de pies y, en casos extremos, avanzar tierra adentro hasta unos 100 pies. Se traga la costa y luego jala todo de vuelta al mar con una sacudida brutal antes de que llegue el siguiente golpe. Pero eso no es todo. Cuando la falla se rompe, muchas veces provoca enormes deslizamientos submarinos. Cuando una gran parte del fondo marino colapsa, puede empujar el agua ahí mismo, como si aventaras una roca o una tina. En la zona de subducción de Cascadia, no solo te pega el terremoto, te cae un golpe doble, con la corteza moviéndose y las laderas desmoronándose al mismo tiempo. En partes de la costa de Oregón, expertos en emergencias dicen que el temblor podría durar de 5 a 7 minutos. Suficiente para entender qué pasa y que todavía no termine. Luego viene la parte más aterradora. En algunos lugares, un tsunami puede llegar en 15 a 30 minutos. Recuerda, el sismo es una advertencia. Si estás en la costa y sientes un temblor fuerte y largo, no necesitas esperar una alerta al celular, una sirena, o que alguien en las noticias grite «tsunami». Durante el temblor, la recomendación básica es literalmente tirarte al suelo, cubrirte y sujetarte, manteniéndote lejos de ventanas y lámparas colgantes que puedan caerte encima. Por tentador que sea, no deberíamos detenernos a hacer de esto material para un reel. Antes de que pase algo, toma una decisión con la cabeza fría. Ubica el terreno alto más cercano y ve hacia allá. No cualquier subida, sino un punto real. Si alguna vez necesitabas una razón para conocer tu colonia, aquí la tienes. Tu instinto quizá te diga que te subas al coche y manejes, pero no lo hagas. Lo más probable es que las carreteras estén bloqueadas y que los puentes estén dañados. Quienes viven en la costa ya saben, zapatos junto a la cama y una mochila lista, por si acaso. El peligro no termina con el primer golpe, porque un tsunami, bueno, llega en olas. La primera casi nunca es la más grande, y el mar puede seguir entrando y saliendo, latiendo así durante horas. Esto crea un jaloneo brutal. El agua que se retira actúa como un vacío enorme y arrastra mar adentro todo lo que queda atrapado en el reflujo. El desastre de Japón de 2011 es el ejemplo más reciente y claro de lo que puede hacer una magnitud 9.1. El fondo marino se levantó de un solo jalón enorme y minutos después, el océano literalmente reacomodó la costa. Una enorme pared de agua se metió tierra adentro, superando los 100 pies de altura en algunos puntos y convirtiendo la costa en una banda transportadora de escombros. Era como si el agua convirtiera los coches en bolas de boliche gigantes y los contenedores en enormes bloques de metal, destrozando puertos e inundando aeropuertos bajos y subestaciones. Por último, ¿qué dicen las autoridades sobre cuándo podría llegar el próximo desastre en Cascadia? Bueno, no pueden darnos fechas exactas, pero sí dieron algunas probabilidades. Para el terremoto más grande y aterrador posible, el Servicio Geológico de Estados Unidos dice que hay entre un 10 y un 15% de probabilidad de que ocurra en los próximos 50 años.
La probabilidad de un sismo que no sea la versión mega es de 1 en 3 en los próximos 50 años. Y sí, eso es bastante alto, pero no todo pinta tan mal. Los científicos saben que esto no es al azar. Cascadia sigue un patrón, y con patrones es como se prepara uno. Ya sabemos cómo construir para un sacudimiento fuerte, y cada vez detectamos mejor dónde se está acumulando la tensión. No significa que podamos detener el terremoto, pero sí que cada vez entendemos mucho mejor qué podemos esperar. Mientras tanto, nada más ten una mochila de emergencia junto a la puerta y de vez en cuando, date una vuelta por tu colonia. Es una de las contradicciones más extrañas de Estados Unidos. El noreste, cuna de ciudades, comercio y multitudes, esconde una vasta tierra salvaje casi deshabitada en su extremo norte. Al sur viven millones apretados unos contra otros. Pero aquí arriba hay espacio de sobra para todos y casi nadie lo aprovecha. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo terminó el corazón de la región más abarrotada de Estados Unidos, con una de sus fronteras más solitarias? El noreste de Estados Unidos es hogar de más de 50 millones de personas. Es una de las regiones más activas y más densamente pobladas de todo Estados Unidos. Pero casi 90% de esa gente vive en su mitad sur. Si vas hacia el norte, más allá de las grandes ciudades y las autopistas, todo cambia. El ruido se apaga y las luces se vuelven escasas. Te encuentras en otro mundo, una tierra tranquila de bosques, lagos y montañas que se extienden por el norte de Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine. Este es el noreste vacío de Estados Unidos, y el misterio es sencillo. ¿Por qué esta parte de una de las regiones más llenas del país está tan vacía? Primero, veamos a Nueva Inglaterra como tal. Massachusetts y Rhode Island están a reventar, mientras que Maine, Vermont y New Hampshire se sienten muy abiertos. Connecticut se queda en medio, literal y figuradamente. Massachusetts es básicamente un imán de gente. La mayoría vive alrededor de Boston y de las ciudades cercanas, como Cambridge, Worcester y Springfield, donde todo está cerca, lleno y urbanizado. Rhode Island será pequeño, pero tiene una densidad de ciudad grande. Connecticut está justo entre Boston y Nueva York, y se nota. Tiene una costa muy concurrida y pueblos más tranquilos tierra adentro. No está ni muy lleno ni muy vacío. Es el punto medio. En cuanto cruzas a New Hampshire, todo se desacelera. Están Manchester y Nashua. Pero la mayor parte del estado son bosques, lagos y tierras abiertas. Luego está Vermont, fácilmente la región menos poblada de todas. Las montañas verdes lo atraviesan por la mitad, y la mayoría de la gente vive en pueblos pequeños. Y Maine es enorme, y en su mayoría está vacío. La mayoría se queda en la costa sur. Si te vas al norte, encuentras bosques interminables, lagos y caminos largos y silenciosos. Es hermoso, pero se siente como el borde del mapa. Hoy, la mitad norte del noreste, el norte de Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine, alberga apenas unos 5 millones de personas. Eso es más o menos lo mismo que la población del área metropolitana de Boston por sí sola. Para ponerlo en perspectiva, si tomas el sur de Nueva York y el sur de Nueva Inglaterra, más o menos la misma extensión de tierra, obtienes unas 10 veces más gente viviendo ahí. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia? Todo se reduce a la geografía, la historia y la economía, y a cómo siempre han trabajado juntas para mantener el norte vacío. Empecemos por la tierra misma. El asunto es que, mientras más al norte vas, más duro se vuelve el terreno. El sur de Nueva Inglaterra y el sur del estado de Nueva York están llenos de colinas suaves, valles amplios y llanuras costeras. Pero luego vienen las montañas. Son antiguas, erosionadas y salvajes. En el norte de Nueva York, verás los Adirondacks. Al este, las montañas verdes cruzan el centro de Vermont y se alargan hasta Quebec. Si sigues, llegas a las montañas blancas de New Hampshire. Ahí está el Monte Washington, famoso por tener de los climas más extremos del planeta. Y más allá, las montañas del oeste de Maine se siguen hacia Canadá. Esas no son colinitas suaves, son barreras de verdad, y le deben su forma a una de las fuerzas más poderosas en la historia de la Tierra: el hielo. Durante la última edad de hielo, enormes glaciares cubrieron estas tierras. Cuando por fin se retiraron, tallaron valles profundos y dejaron atrás una capa de suelo delgado y rocoso. Después, esas cuencas se llenaron de agua y crearon miles de lagos y lagunas. Es una tierra hermosa,
pero difícil para vivir. La agricultura nunca tuvo oportunidad aquí, como la tuvo más al sur, donde la tierra es mucho más fértil. Así que las montañas se quedaron salvajes, cubiertas de bosques densos, que incluso hoy se extienden por kilómetros. El norte de Maine y los Adirondacks juntos forman uno de los bosques continuos más grandes al este del río Mississippi. Durante siglos, la gente ha venido aquí a talar madera, pescar o cazar, pero nunca en grandes multitudes. Y luego está el clima. Aquí arriba los inviernos son largos, oscuros y fríos. La nieve se acumula temprano y no se va fácilmente. Los veranos son cortos y la temporada de cultivo apenas alcanza para sembrar. No es precisamente un lugar que diga, ven a empezar una nueva vida. Pero claro, algunas personas sí lo hicieron. Y aquí es donde entra la historia. Mucho antes de que llegaran los europeos, estas tierras eran hogar de naciones indígenas. Los Abenaki, que vivían en Vermont, New Hampshire y Maine, tenían complejas rutas comerciales que conectaban sus comunidades desde el actual Quebec hasta Massachusetts. Más al oeste, la poderosa Confederación Iroquesa extendía su influencia hacia los Adirondacks, controlando enormes zonas de caza y rutas comerciales. Luego llegaron los europeos. En el siglo XVII, exploradores y comerciantes de pieles franceses avanzaron hacia el sur desde Quebec. Levantaron puestos a lo largo de ríos y lagos que conectaban la región con Canadá. Vieron oportunidad, pieles, pesca, madera, pero no tierras de cultivo. El bosque denso y los inviernos duros mantuvieron los asentamientos pequeños y dispersos. Los ingleses, por su parte, al expandirse hacia el norte desde la colonia de la bahía de Massachusetts, se enfocaron en la costa. Se establecieron en el sur de Maine y New Hampshire, pero internarse tierra adentro era otra historia. Entre el frío, el bosque y la resistencia de las naciones nativas, su avance fue lento y peligroso. Durante más de un siglo, el interior del noreste norteño se mantuvo salvaje. Más tarde, alrededor de la década de 1760, los británicos tomaron el control de la región. Llegaron especuladores de tierras, especialmente a Vermont, que tanto Nueva York como New Hampshire reclamaban como suya. Estas reclamaciones superpuestas llevaron al caos, y eventualmente, Vermont se declaró una república independiente en 1777. Durante 14 años existió por su cuenta, hasta que se unió a Estados Unidos en 1791, como el estado número 14. New Hampshire se fue internando desde la costa, construyendo pueblos en los valles entre sus montañas de granito. Maine, mientras tanto, pasó siglos siendo parte de Massachusetts. Su economía giraba en torno a la madera y la construcción de barcos. Los árboles se convertían en mástiles y tablones para las crecientes armadas británica y más tarde, estadounidense. Y en el norte de Nueva York, los Adirondacks siguieron siendo una frontera salvaje mucho después de que el resto del estado se llenara. El terreno era demasiado áspero y los inviernos demasiado duros. La tala, la minería y más tarde el turismo traerían gente hacia el norte, pero nunca en grandes cantidades. Para mediados de 1800, las partes del sur de Nueva Inglaterra estaban en pleno auge. Las ciudades crecían, las fábricas no paraban y los inmigrantes llegaban en grandes cantidades. Pero las regiones del norte se quedaron tranquilas. Así que, como ya sabemos, las montañas son la primera gran barrera. Hacen que todo sea más difícil: viajar, construir, cultivar y sobrevivir al invierno. El suelo es delgado, rocoso y pobre. Y lo que hay debajo no es mucho mejor. La región no tiene ricos yacimientos minerales, ni vetas de carbón como los Apalaches más al sur. Sin recursos valiosos que explotar, ni tierras fáciles de cultivar, no había muchas razones para que los colonos se quedaran. Esa fue una de las razones por las que la economía nunca despegó. El noreste vacío nunca se convirtió en un centro industrial. El sur de Nueva Inglaterra tenía ríos que impulsaban las primeras fábricas, puertos que la conectaban con el comercio global y ciudades que atraían a millones de inmigrantes. El norte de Nueva Inglaterra y el norte de Nueva York no tenían nada de eso. Tenían madera, granito y papeleras. Todo útil. Pero esas industrias no crearon grandes ciudades. Incluso hoy, la economía allá arriba depende de los mismos recursos, junto con el turismo. La gente viene a hacer caminatas, esquiar, pescar y escapar de la vida de ciudad. Pero la mayoría no se queda todo el año. Los pueblos se llenan en verano y otoño, y luego se vacían cuando empieza a caer la nieve. Unas cuantas ciudades pequeñas, Portland, Burlington, Manchester, prosperan, pero aquí no hay un Boston ni un Nueva York. No vas a encontrar enormes universidades, sedes corporativas, ni aeropuertos internacionales que atraigan a jóvenes y familias. De hecho, algunos estados han llegado al punto de pagarle a la gente para que se mude allá. Maine y Vermont han lanzado programas que ofrecen dinero a trabajadores remotos que se muden.
Es un intento bastante desesperado por revertir décadas de pérdida de población. Hoy, este noreste vacío alberga apenas alrededor de 1% de la población de Estados Unidos. Es una tierra de bosques profundos, lagos helados y pueblos tranquilos. La vida salvaje nunca se fue del todo de esta región, pero esa quietud también es lo que hace tan especial a este lugar. El resto del noreste está lleno de ruido y movimiento constantes. Mientras tanto, el norte es un recordatorio de lo que alguna vez fue la región: salvaje, fría e indómita. Así es como el corazón de la región más concurrida de Estados Unidos sigue siendo una de sus últimas fronteras verdaderas. Durante 70.000 años, el volcán Toftean convenció a todos de que estaba extinto. Pero nuevas imágenes de satélite muestran que su cima está elevándose, como si algo adentro lo estuviera estirando, dándole vuelta y tronándose el cuello tras la siesta más larga del mundo. Los científicos no están muy contentos. Veamos si tú también tienes razón para preocuparte. Los volcanes pueden despertar cuando los terremotos los sacuden o las tormentas alteran el agua subterránea. Pero los científicos investigaron. No hubo grandes terremotos ni lluvias fuertes en el sureste de Irán, donde se encuentra. Así que debe ser presión de gas o magma lo que está moviendo a Toftan. Es como una lata de refresco sellada calentándose desde adentro. Antes de escuchar un silbido, la presión se acumula en silencio, esperando una debilidad. Por eso, el movimiento de Toftan es una gran señal de alerta. Los cambios de presión indican nueva actividad interna. Además, la fuente de presión bajo su superficie está a solo unos 500 a 630 metros de profundidad. Y eso no es mucho para un volcán. Cuando la fuente de presión está tan cerca de la superficie, puede provocar pequeñas explosiones de vapor o gas, aunque la lava nunca toque la superficie. Este tipo de explosión, llamada freática, ocurre cuando el agua subterránea se calienta tan rápido que explota como una olla de presión gigante. En las películas de Hollywood, las erupciones volcánicas siempre parecen ríos de lava persiguiendo gente por la calle. Pero las explosiones de vapor son diferentes, silenciosas e impredecibles. Un minuto todo está tranquilo, y al siguiente, rocas y vapor supercaliente salen disparados como si la Tierra estornudara con la fuerza de un motor a reacción. Para Toftan, este es exactamente el escenario que temen los científicos. No necesitas lava fluyendo para causar destrucción. Una explosión de vapor puede lanzar rocas del tamaño de carros y disparar nubes de ceniza cientos de metros hacia arriba. Aunque no viva cerca de Irán, Toftan no es solo un problema local. Los volcanes exhalan gases que viajan con el viento, y Toftan produce emisiones cargadas de azufre cuando está activo. El dióxido de azufre no solo huele mal, sino que afecta la calidad del aire, irrita los pulmones y reacciona en la atmósfera formando partículas que oscurecen la luz solar y enfrían las temperaturas. Eso significa que los países vecinos podrían sentir los efectos aunque nunca vean el volcán. Y si una explosión freática lanza ceniza lo suficientemente alto, podría desviarse hacia rutas de vuelo internacionales como confeti volcánico que nadie pidió. Incluso las erupciones pequeñas pueden tener efectos en cadena. ¿Recuerdas cuando un volcán en Islandia, con un nombre que nunca pronunciaré bien, hizo erupción en 2010? Interrumpió todo el tráfico aéreo en el Atlántico. Y en nuestro caso, una modesta columna de ceniza, desviándose hacia los principales corredores aéreos, podría suspender vuelos en todo el Medio Oriente, el sur de Asia y más allá. Las emisiones de gas no respetan fronteras. Se desplazan, se mezclan y se depositan donde el viento las lleve. Bueno, todo esto suena bastante inquietante, pero con todos los sensores modernos, los científicos deberían saber de una erupción con anticipación, ¿no? En realidad no. Como Toftan está en una región muy remota, instalar estaciones de monitoreo ahí es complicado. ¿Costoso? Y francamente, nunca fue prioridad porque todos asumían que el volcán estaba acabado. Así que ahora los satélites, no los instrumentos en tierra, hacen la mayor parte del trabajo. Los satélites ven el panorama general, pero los instrumentos en la montaña añaden detalle. Y por eso fue tan importante que Toftan fuera reclasificado de extinto a dormido. Porque los volcanes dormidos necesitan vigilancia las 24 horas. Cuando un volcán se clasifica como extinto, los países no invierten en planes de evacuación, mapas de riesgo o equipo de monitoreo.
Cambiar el estatus de Toftan obligó a todos, desde funcionarios locales hasta científicos globales, a admitir que puede causar problemas. Y eso significa prepararse para la caída de ceniza, emisiones de gas, erupciones repentinas y las preguntas a largo plazo. Preguntas como, ¿y si este despertar no es temporal? ¿Y si es el inicio de un nuevo ciclo de actividad? A largo plazo, Toftan podría calmarse de nuevo, o podría estar entrando en un periodo de actividad renovada. Los volcanes no siguen tiempos humanos. Una fase corta para un volcán pueden ser días o años. Y la cima elevándose podría significar movimiento de magma más profundo, no solo un eructo superficial. Ha subido unos 9 centímetros en 10 meses, entre julio de 2023 y mayo de 2024. Y una montaña elevándose es como si la Tierra inhalara. Y si la Tierra inhala demasiado profundo, eventualmente exhala. Y en términos volcánicos, esa exhalación no es nada bueno. Ahora mismo, Toftan está inhalando, y nadie sabe cuándo planea exhalar. Esto ya suena a demasiado drama. Pero hay más de dónde vino. Algunos de los supervolcanes más grandes y furiosos de la Tierra están empezando a despertar. Cuando uno de estos monstruos hace erupción, todo el planeta lo siente, incluso gente que vive a miles de kilómetros de distancia. Los científicos se preocupan porque una supererupción podría avanzar más rápido que nuestra capacidad de preparar comida, evacuar ciudades o lidiar con el caos después. Eso es lo que hace a los supervolcanes tan aterradores. No solo la explosión, sino el poco tiempo que tendríamos para reaccionar. Si vives cerca de Nápoles, ya conoces al menos un supervolcán y cómo actúa. Las calles se agrietan, el vapor escapa de la tierra, el puerto se llena de sedimento, y enjambres de pequeños terremotos sacuden las ventanas como truenos subterráneos. Todo eso viene de Campi Flegrei, una enorme caldera de supervolcán que hizo erupción por última vez en 1538. Durante años, los científicos interpretaron estas señales como advertencias clásicas de magma ascendente. Pero 2 estudios recientes, uno en 2023 y otro en 2025, cambiaron completamente cómo entendemos lo que realmente está pasando. Y sorprendentemente, trajeron un poco de esperanza junto con el peligro. En 2023, los estudios se enfocaron en el dióxido de carbono, un gas que los volcanes expulsan cuando el magma empieza a activarse. En Campi Flegrei, los niveles de CO2 aumentaron después de 2005 a unas 4.000 a 5.000 toneladas al día, lo cual suena como magma subiendo rápido. Pero cuando los científicos revisaron otros gases como nitrógeno y helio, la química no encajaba para nada con esa idea. Resultó que el CO2 extra no venía de magma ascendente, sino de fluidos supercalientes bajo tierra, cocinando las rocas circundantes y liberando gas por sí solos. En el estudio de 2025, experimentos de laboratorio mostraron que los temblores vienen principalmente de un depósito sellado de agua y vapor subterráneo. Cuando esa tapa natural atrapa la presión, eventualmente se agrieta, libera vapor y desata temblores repentinos que la gente siente en la superficie. Esa idea también explica algo que siempre confundió a los científicos. Los terremotos usualmente empiezan cerca de la superficie y luego se mueven más profundo, lo opuesto a lo que haría el magma ascendente. Después del temblor más fuerte, el suelo suele hundirse un poco, como un globo desinflándose lentamente al soltar algo de aire. Sin embargo, nada de esto significa que Campi Flegrei sea de pronto seguro. El magma sigue bajo tierra, y las explosiones de vapor aún pueden lanzar rocas, ceniza y gas abrasador sin que la lava te advierta. Lo que realmente cambió es cómo los científicos piensan sobre el peligro. Solo observar y esperar ya no es suficiente. Si la humanidad solo tuviera 12 meses de advertencia antes de una erupción de supervolcán, lo pasaríamos muy mal. Almacenar comida, reubicar personas, mantener las cadenas de suministro, todo parecería casi imposible. Pero no te asustes todavía, porque las erupciones de supervolcanes son extremadamente raras. La última ocurrió hace unos 26.500 años en Nueva Zelanda. En promedio, los científicos creen que ocurre una supererupción aproximadamente cada 100.000 años. Pero la Tierra no sigue calendarios ordenados. A veces, estas erupciones se agrupan más cerca, y luego el planeta se queda tranquilo por mucho tiempo. 2 supererupciones masivas sacudieron el planeta en los últimos 100.000 años.
Hace unos 74.000 años, el volcán Toba de Indonesia explotó con tal fuerza que lanzó ceniza por toda Asia. Bajó las temperaturas en todo el mundo y pudo haber llevado a los primeros humanos al borde de la extinción. Luego, hace unos 26.500 años, el volcán Taupo de Nueva Zelanda desató una erupción, cubriendo enormes áreas con ceniza y remodelando el paisaje que vemos hoy. Siempre existe la posibilidad de que otra supererupción llegue antes de lo esperado. Esa incertidumbre es lo que mantiene despiertos a los científicos por las noches. Prepárate porque uno de los volcanes más activos del Océano Pacífico podría estallar en cualquier momento. Los científicos que monitorean el monte submarino axial, una gigantesca fábrica de lava submarina cerca de la costa de Oregón, dicen que podría entrar en erupción en cualquier momento entre hoy y principios de 2026 como máximo. Sí, está bajo el agua, pero no te dejes engañar por la cobertura del océano. Esta bestia es casi 3 veces más alta que el Empire State Building. Este volcán se está inflando como un soufflé en un restaurante con estrella Michelin y los científicos están tan emocionados que lo transmitirán en vivo. En serio. Este volcán explotará en cualquier momento porque, bueno, se está inflando rápidamente. Durante los últimos meses, los investigadores han notado que el fondo del mar está elevándose. Es como si el axial estuviera haciendo su mejor imitación de un colchón de agua lleno de rocas fundidas. Los científicos llaman a esto inflación, que suena como algo de lo que te quejarías después de la cena de Navidad. Pero en términos de volcanes, significa que el magma se está acumulando bajo tierra, haciendo que el fondo marino se abombe como un soufflé que está a punto de colapsar. Ahora bien, una erupción volcánica submarina podría no sonar tan rara. Después de todo, la mayoría de la actividad volcánica de la Tierra ocurre bajo el mar. Aunque no lo creas, hay más de 1 millón de volcanes submarinos que arrojan lava silenciosamente bajo las olas mientras miras este video. El fondo oceánico es el mayor punto caliente volcánico de la Tierra. Lo que hace el monte submarino axial tan emocionante es que está bajo una intensa vigilancia científica, a diferencia de cualquier otro volcán submarino. Es como la estrella de un reality show volcánico, con una red de instrumentos en el fondo del océano que proporciona a los investigadores actualizaciones en tiempo real sobre los movimientos de magma, los temblores sísmicos y la deformación de la corteza terrestre. De hecho, el monte axial alberga el primer observatorio de volcanes submarinos del mundo. Desde la década de 1900, los científicos han estado vigilando constantemente cuando instalaron sensores que ahora transmiten datos en vivo directamente desde el lecho marino. Este tipo de monitoreo no se ve en ningún otro lugar y ha convertido al axial en una celebridad geológica cuyo comportamiento podemos seguir con una precisión notable. Además, el axial es muy predecible, erupciona cada década y, como era de esperar, se está preparando para otro espectáculo. A mediados de 2024 se había inflado casi al mismo nivel que antes de su última erupción, lo que significa que la cuenta regresiva ha comenzado. Los científicos están tan seguros de su programación que han instalado un calendario volcánico, esperando el día en que el axial decida hacer erupción. Pero espera, el axial no es un volcán submarino cualquiera, tiene estilo, personalidad y una identidad geológica propia. La mayoría de los montes submarinos suelen parecer conos o cúpulas aplanadas. El axial se ríe de la tradición con su caldera rectangular, poco convencional, un cráter de 3 por 8 kilómetros que parece haber sido diseñado por un geólogo con una regla y un resentimiento contra las curvas. La mayoría de los volcanes optan por la clásica forma circular, pero el axial fue completamente vanguardista. Esta caldera también está salpicada de fisuras, respiraderos, canales de lava y misteriosas estructuras en forma de domo que se elevan a cientos metros de altura. Es como si el volcán llevara una corona geométrica extravagante en lugar del habitual sombrero redondeado. Además, la ubicación del axial es como un excelente sector inmobiliario para fuegos artificiales geológicos. Se encuentra justo donde colisionan dos fuerzas principales. Primero está en la dorsal de Juan de Fuca, una cadena montañosa submarina formada donde dos placas tectónicas se separan lentamente, como un cierre que se deshace. Segundo, está situada sobre el punto caliente Cobb, un penacho de manto profundo que actúa como la astuta máquina de expreso de magma de la Tierra, que bombea roca fundida desde lo profundo del planeta alimentando toda una cadena de montes submarinos. Para decirlo claramente, es como si las placas tectónicas fueran bailarines renuentes que se deslizan uno del otro, mientras el punto caliente de Cobb actúa como el DJ.
subiendo la temperatura y manteniendo la fiesta de magma en marcha. Esta influencia dual crea un complejo sistema de tuberías dentro del volcán con cámaras de magma que se llenan, drenan y desplazan de maneras que los científicos aún están tratando de descifrar. La competencia entre las placas que se expanden y el magma que asciende es lo que le da al axial su huella geológica única. También es la razón por la que este volcán continúa sorprendiéndonos. Bien, mencionamos que la cima del axial no es solo un cráter. La verdad es que dentro la acción se vuelve más extraña e impresionante. El axial alberga respiraderos hidrotermales conocidos como chimeneas negras, que expulsan agua a temperaturas superiores a los 370 grados. Esto no es una bañera de hidromasaje submarina común. Estos respiraderos crean uno de los entornos más extremos de la Tierra, donde extrañas criaturas prosperan en total oscuridad y con un calor abrasador. Gusanos tubulares gigantes, cangrejos, colonias de bacterias e incluso pulpos sobreviven gracias a las plumas ricas en minerales que brotan de estos respiraderos, que forman ecosistemas completamente independientes de la luz solar y la fotosíntesis. Es como un mundo alienígena bajo las olas que prospera con el aliento ardiente del volcán. Estas comunidades de ventilación son cruciales para la ciencia, no solo porque son extrañas, sino porque pueden parecerse a los ecosistemas más antiguos de la Tierra. Algunos investigadores creen que la vida en nuestro planeta pudo haber surgido en ambientes hidrotermales similares en el fondo del mar hace miles de millones de años. Estudiarlos también podría ayudarnos a buscar vida en lunas heladas, como Europa y Encelado, donde podrían existir respiraderos similares bajo su superficie congelada. Cuando el axial entra en erupción es como un botón de reinicio natural para estas comunidades. La lava arrasa con todo, pero en cuestión de meses la vida regresa con fuerza, prueba de que incluso en los entornos más hostiles, el sector inmobiliario siempre está en demanda. Para aquellos preocupados por tsunamis o desastres costeros, tranquilidad. Las erupciones del axial son el equivalente submarino de una olla de cocción lenta. La inmensa presión del agua mantiene las cosas relajadas, bueno, ardientes pero no explosivas. Por lo peor que ocurre es que algo de lava adorna el fondo del mar y algunos cangrejos tienen que encontrar nuevas ventilas en las que sentarse. Esto significa que no hay nubes gigantes de ceniza ni explosiones que podrían alcanzar la superficie. En cambio, la lava se escapa y se esparce por el lecho marino, a veces recorriendo kilómetros. Pero para los científicos esta erupción es un boleto de oro. Entender los patrones del axial podría ayudar a predecir erupciones en otros lugares, incluso en tierra firme. Además, sus extraños ecosistemas ofrecen pistas sobre cómo podría sobrevivir la vida en otros planetas. No está mal para un volcán que principalmente está ahí sentado con su forma rectangular. No obstante, la actividad del volcán se puede escuchar en forma de miles de pequeños terremotos cada día. Miles, como si el propio volcán estuviera gimiendo y crujiendo, preparándose para abrirse. De nuevo, no sentiremos nada, pero al menos ayudará a los científicos a rastrear los movimientos del magma y el ciclo eruptivo del volcán. Una de las partes más emocionantes de esta historia es que los científicos se están preparando para transmitir en vivo la próxima erupción del axial por primera vez. Imagina observar en directo un volcán submarino en acción, cubriendo el fondo del océano con lava fresca. Es como tener una vista de primera fila de un espectáculo de fuegos artificiales natural, a miles de metros bajo las olas. La transmisión en vivo será cortesía de la Iniciativa de Observatorios Oceánicos, que mantiene una serie de cables de fibra óptica que conectan directamente los instrumentos del axial a la costa. Este es el Wi-Fi del fondo marino y está a punto de transmitir roca fundida en alta definición. Y hay algo inesperado. Los científicos han notado un patrón curioso en las erupciones del axial. Las tres erupciones más recientes, en 1998, 2011 y 2015, ocurrieron entre enero y abril, los meses en que la Tierra comienza a alejarse del Sol. ¿Por qué? Podría tener algo que ver con la atracción gravitacional de la Luna. La órbita de la Luna hace que las mareas oceánicas suban y bajen, lo que cambia la presión en el lecho marino y podría ayudar a empujar la cámara de magma hasta su punto de ruptura. Supongo que la Luna no es solo una luz romántica en el cielo nocturno, podría ser la gran susurradora volcánica. Una cosa es segura, cuando el axial se despierte, será la erupción submarina mejor documentada de la historia. Así que mantén los ojos bien abiertos.
Este es un espectáculo natural que no querrás perderte. Y quién sabe, si tenemos suerte hasta podríamos obtener un ASMR de erupción en las profundidades marinas como parte del paquete. Ahora, si me disculpan, estaré actualizando la transmisión en vivo como si fuera una venta de boletos para un concierto de Taylor Swift. Los supervolcanes más grandes y despiadados de nuestro planeta se están despertando. Cuando hagan erupción, seguramente lo notarás, incluso si vives a miles de kilómetros del epicentro. A los científicos les preocupa que no tengamos suficiente tiempo para prepararnos y enfrentar las consecuencias de una supererupción. Hay actividad volcánica cerca de la ciudad italiana de Nápoles. Y no tiene nada que ver con el famoso Monte Vesubio, sino con otro volcán. Este es más difícil de ver ya que no tiene una cima alta como el Vesubio, pero no dejes que este tipo malo te engañe. Podría ser mucho más peligroso que su gigante vecino. Tiene un enorme cráter de unos 13 kilómetros de ancho. Este volcán se encuentra en los Campos Flegreos y es en realidad uno de los mayores volcanes de Europa. Entró en erupción hace 39.000 años con una explosión tan masiva que esparció cenizas por toda la región mediterránea. También provocó que la temperatura descendiera más de 9 grados Celsius en toda Europa Oriental. Fue la mayor erupción volcánica en Europa en 200.000 años. Desde entonces, ha experimentado erupciones menores y la última ocurrió en 1538. Ahora, la zona está llena de pequeños cráteres, aguas termales y pozas burbujeantes. Todos ellos son prueba de que este volcán sigue muy activo y cocinando algo. Desde principios de los 2000, el suelo en el cráter gigante y en la ciudad cercana ha estado elevándose lentamente entre 3 y 4 centímetros cada año, y hubo al menos 150 sismos que sacudieron a este supervolcán últimamente. En mayo de 2024, hubo un terremoto de magnitud 4,4 en la zona, el más grande en los últimos 40 años. Los residentes tuvieron que abandonar sus hogares y acampar fuera, con el temor de que hubiera más terremotos. Nadie sabe cómo se comportarán los campos flegreos en los próximos meses o años, pero las autoridades están organizando ejercicios de evacuación para preparar a la población por si acaso. El volcán italiano parece un inocente gatito comparado con los verdaderos gigantes como el Yellowstone. Para que un volcán merezca el título de super, debe ser capaz de producir erupciones de escala catastrófica y expulsar enormes cantidades de magma, ceniza y gases volcánicos. Y sí, el gigante de Yellowstone cumple con estos requisitos. Aunque se mueve de vez en cuando, el supervolcán de Yellowstone no ha hecho erupción en 640.000 años. Pero cuando despierte, podría erupcionar con una fuerza increíble, aproximadamente la misma cantidad que pueden producir 10 grandes centrales nucleares. Bajo el suelo de Yellowstone hay una zona supercaliente llena de roca fundida llamada magma. Cuando más magma se desplaza a un gran espacio llamado cámara magmática, el suelo encima comienza a hincharse o elevarse. Cuando el magma se enfría, el suelo desciende. Entre 2004 y 2009, el suelo en Yellowstone se elevó casi 25 centímetros, pero luego comenzó a bajar lentamente en 2010. Los científicos no están seguros de si va a entrar en erupción en el corto plazo. También hay otro gran volcán llamado Long Valley en California que ha estado activo desde 1980 y puede ser una gran amenaza. Los científicos que están estudiando este supervolcán descubrieron que antes de su mayor erupción hace 760.000 años, la acumulación podría haber tomado menos de un año. Es una mala noticia, porque una erupción de supervolcán puede tener un gran impacto en el mundo, como la erupción del volcán Toba en Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Se convirtió en la mayor erupción volcánica que la Tierra había visto en 28 millones de años. Cubrió partes de Indonesia, India y el Océano Índico con una gruesa capa de escombros volcánicos, casi como una manta de 15 centímetros. La cantidad de roca que expulsó fue como apilar casi 3 millones de edificios en Empire State. El cráter gigante que dejó a su paso aún se puede ver desde el espacio. Toda la ceniza y los gases se elevaron en el aire y bloquearon parte de la luz solar. Esto provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años. Algunos científicos piensan que esta erupción pudo haber afectado incluso a los primeros humanos.
Alrededor del momento en que el volcán Toba hizo erupción, la población humana sufrió una fuerte caída y había muchas menos personas. Algunos dicen que esta es la razón por la cual todos los humanos modernos provienen de un pequeño grupo de sobrevivientes. Según la teoría de la catástrofe de Toba, la mayoría de los primeros humanos en Europa y Asia no sobrevivieron al frío y duro clima después de la erupción, pero un grupo afortunado sí logró sobreponerse a todo eso en África. Sin embargo, no todos los científicos están de acuerdo con esta idea, y algunos registros arqueológicos y climáticos cuentan una historia diferente. Otro volcán que cambió el mundo de manera significativa fue el Monte Tambora en 1815. El siguiente año, en 1816, pasó a la historia como el año sin verano. Fue frío y lluvioso, y hubo nieve y heladas incluso a mitad del verano, especialmente en Europa y América del Norte. Esto ocurrió porque el volcán lanzó una gran cantidad de dióxido de azufre al cielo, que se dispersó por todo el mundo y enfrió el planeta. Cuando el Tambora entró en erupción, causó enormes tsunamis que destruyeron hogares y les quitaron la vida a unas 10,000 personas. Después, unas 80,000 más fallecieron debido a las consecuencias que la erupción había provocado en el mundo. El clima frío arruinó las cosechas, por lo que la comida se volvió realmente cara. Y como los caballos eran el principal medio de transporte, el costo de la avena que comían también se disparó. Algunas personas incluso creen que esto llevó a la invención de la bicicleta en 1817, como una nueva forma de moverse. La erupción del Tambora hizo que la Tierra se enfriara durante unos 3 años. Y aunque fue muy poderosa, el Krakatoa, otro volcán en Indonesia, se robó el protagonismo cuando hizo erupción en 1883. Simplemente fue más fácil difundir información al respecto a través de telegramas y fotos. Su explosión final fue el sonido más fuerte registrado en la historia, y la gente pudo escucharlo en el 10% de toda la superficie terrestre. La erupción provocó un tsunami, con olas de aproximadamente la mitad de la altura de la Estatua de la Libertad, unos 42 metros. Si solo tuviéramos 12 meses para prepararnos para la erupción de un supervolcán, sería realmente difícil almacenar suficiente comida y estar listos. Pero no entres en pánico todavía. Las erupciones de supervolcanes son muy raras, y la última ocurrió hace 26,500 años en Nueva Zelanda. Los científicos creen que una supererupción ocurre una vez cada 100,000 años en promedio. Pero lo triste aquí es que la Tierra no sigue una línea de tiempo perfecta. Podría haber grupos de supererupciones con intervalos más cortos entre ellas, y luego periodos de calma más prolongados. Como ya ha habido 2 supererupciones en los últimos 100,000 años, siempre existe la posibilidad de que ocurra de nuevo antes de lo que esperamos. Además, aunque hay lugares como Yellowstone y Long Valley donde esperamos que los volcanes entren en erupción, hay posibles puntos calientes menos obvios. En Chile hay un volcán llamado Laguna del Maule que entró en erupción en el pasado y dejó un enorme cráter. En los últimos 20 años, el suelo allí se ha estado elevando muy rápidamente, hasta casi 0,3 metros por año. Algunas personas están preocupadas de que esto pueda ser un indicio de una gran erupción inminente. Pero los científicos dicen que aún no hay suficiente magma para causar una supererupción. En Bolivia, el volcán Uturuncu también está mostrando actividad. Es parte de un grupo de volcanes que han causado supererupciones en el pasado. Desde los años 60, el suelo alrededor de Uturuncu se ha estado elevando, pero la última erupción fue hace 250,000 años. A pesar de que el magma podría estar subiendo, no es suficiente para preocuparnos todavía. Las probabilidades de que ocurra una supererupción durante nuestra vida son de 1 en 1400, lo cual es bastante bajo, así que no necesitas preocuparte demasiado. Sin embargo, al igual que alguien gana la lotería cada semana con muy pocas probabilidades, una supererupción podría ocurrir en algún momento en el futuro. Y cuando suceda, necesitaremos estar preparados. La región volcánica más grande de la Tierra no está en África ni en Japón, sino bajo el hielo de la Antártida. Los científicos encontraron 138 volcanes en su parte occidental, y si deciden despertarse, sin duda lo notarás. Podrían derretir enormes cantidades de hielo que se desplazarían hacia el océano,
elevarían su nivel y harían nuestro planeta inhabitable para los humanos. Pero antes de que empaques tus cosas para volar a otro planeta, escúchame. Solo 2 de los volcanes antárticos están oficialmente clasificados como activos en la actualidad. Y se necesitaría toda una serie de erupciones, década tras década, para impactar seriamente al mundo entero. El Monte Erebus, uno de los 2 volcanes antárticos en actividad, ostenta con orgullo el título del volcán activo más austral del mundo. Ha estado en erupción continua desde al menos 1972. Emite columnas de gases y vapor y a veces incluso arroja rocas, y los científicos las denominan erupciones estrombolianas. Una de sus características más impresionantes es un lago de lava en uno de los cráteres de la cima, con material fundido en la superficie. Estos lagos son bastante raros porque necesitan ciertas condiciones para que la superficie nunca se congele. El segundo volcán activo es la Isla Decepción, una masa de tierra con forma de herradura. Es la caldera de un volcán activo que entró en erupción por última vez hace más de 50 años. Los científicos que lo monitorean dicen que no debería descontrolarse pronto. La Antártida también tiene muchas fumarolas, que son conductos volcánicos que liberan gases y vapores al aire. En las condiciones adecuadas, pueden expulsar suficiente material como para formar torres de hielo fumarólico de hasta 3 metros de altura. Los científicos monitorean los volcanes antárticos con sismómetros que detectan cuando la Tierra comienza a temblar debido a la actividad volcánica. A veces, también utilizan tecnología más compleja, pero todo es muy desafiante debido a lo remota que es esta región polar y lo complicado que es llegar allí. Es por eso que nadie puede predecir cuándo uno de los volcanes del continente, que ahora están durmiendo, podría entrar en erupción. Podemos imaginar cómo sería este despertar si analizamos los sucesos de hace casi 20.000 años. ¿Vamos? Uno de los volcanes dormidos de la Antártida, el Monte Takage, tuvo una serie de erupciones y expulsó una buena cantidad de halógenos ricos en ozono en aquel entonces. Algunos científicos dicen que estos fenómenos calentaron el hemisferio sur. Los glaciares comenzaron a derretirse y ayudaron a terminar la última edad de hielo. Para que estos sucesos se repitan, necesitaríamos una serie de erupciones con sustancias ricas en halógenos de uno o más volcanes que ahora están sobre el hielo. Es un escenario poco probable, pero dado que ya ocurrió en el pasado, no es del todo imposible. En cuanto a los volcanes que se ocultan bajo una gruesa capa de hielo, es difícil que sus gases lleguen a la atmósfera. Sin embargo, serían lo bastante fuertes como para derretir enormes cavernas en la base del hielo y producir una gran cantidad de agua de deshielo. La capa de hielo de la Antártida Occidental está húmeda y no congelada en su base, por lo que esta agua de deshielo funcionaría como un lubricante, ya que provocaría el movimiento del hielo superior. El volumen de agua que incluso un gran volcán podría generar de esta manera es insignificante comparado con el volumen de hielo que tiene encima. Por lo tanto, una sola erupción no marcaría una diferencia. Sin embargo, varias erupciones que ocurren cerca o debajo de cualquier gran corriente de hielo de la Antártida Occidental sí lo harían.
Estas corrientes son ríos de hielo que transportan la mayor parte del agua congelada de la Antártida hacia el océano. Si cambian su velocidad y traen cantidades enormes de agua al océano, su nivel se elevará. A medida que el hielo se vuelva más y más delgado, habrá cada vez más erupciones nuevas. Algo así ocurrió en Islandia. El número de erupciones volcánicas aumentó cuando los glaciares comenzaron a retroceder al final de la última edad de hielo. Resumiendo, para que ocurran cambios importantes, varios potentes volcanes que están sobre el hielo llenos de gases con halógenos deben despertarse en unas pocas décadas entre sí y mantenerse activos durante decenas a cientos de años. La Antártida almacena alrededor del 80% de toda el agua dulce del mundo, y si se derritiera toda, el nivel global del mar aumentaría unos 60 metros. Luego tendríamos que buscar un nuevo planeta para vivir. Pero esta es una posibilidad remota. Es más probable que las erupciones bajo el hielo lubriquen los flujos de hielo y arrastren agua hacia el océano, pero no sería el fin del mundo. Un supervolcán extremadamente potente y enfurecido podría lograrlo, y ya ha ocurrido en el pasado. Hace más de 200 millones de años, el mundo pasó por una gran transformación, con no uno, no dos, sino 4 enormes erupciones volcánicas en grandes oleadas. El supervolcán de la provincia magmática del Atlántico Central estuvo entrando en erupción una y otra vez durante 600.000 años. Todo sucedió en Wrangellia, un gran trozo de tierra que solía ser un volcán gigante que se extendía a través de lo que ahora son Columbia Británica y Alaska. Y no fue la lava o la ceniza volcánica lo que arruinó el medio ambiente. La erupción hizo que los niveles de carbono se dispararan. El planeta nunca volvería a ser el mismo. Esta actividad volcánica podría haber ayudado a que los dinosaurios crecieran de criaturas del tamaño de un gato a los gigantes que vimos en Parque Jurásico. Desató una temporada de lluvias de 2 millones de años, el episodio pluvial carniano. Hizo que todo el planeta estuviera caliente y húmedo, y a los dinosaurios les encantó. Los investigadores excavaron profundamente en las capas de sedimento bajo un antiguo lago de Asia para descubrir estos secretos. Encontraron rastros de ceniza volcánica y mercurio, claros indicios de aquellas erupciones épicas. Había trazas de carbono que mostraban enormes picos en los niveles de dióxido de carbono. Esto caldeó la atmósfera y la lluvia cayó intensamente. La mala noticia es que podría haber otra erupción como esta. El supervolcán que se encuentra bajo el Parque Nacional Yellowstone ha estado dormido por casi 70.000 años. Pero si despertara, sería mucho más catastrófico que la erupción del Monte Santa Elena de 1980, que se considera la erupción volcánica más desastrosa en la historia de Estados Unidos. Luego siguieron 2 meses de terremotos y una inyección de magma debajo del volcán, lo que debilitó y destruyó toda la cara norte de la montaña. La columna de erupción alcanzó los 25.000 metros de altura en la atmósfera y esparció cenizas sobre 11 estados de Estados Unidos y varias provincias canadienses. La última erupción de Yellowstone fue 1000 veces mayor que esta. El terreno de Yellowstone está compuesto de roca fundida y semifundida llamada magma. Este material fluye hacia una cámara ubicada debajo del parque, aproximadamente de 6 a 9 kilómetros de profundidad,
y hace que el suelo se hinche como un globo. Pero entonces, cuando se enfría, el terreno vuelve a su estado habitual. Los observadores de volcanes han estado monitoreando esto durante un siglo. Notaron que el suelo se elevó unos 25 centímetros hace aproximadamente 20 años, pero desde el 2010 ha estado descendiendo. Los expertos dicen que no tenemos grandes erupciones en el horizonte, así que el día del juicio final no llegará pronto. Pero últimamente ha habido cierta actividad subterránea que nos mantiene interesados. Como los humanos no pudieron presenciar cada pequeño detalle del comportamiento de Yellowstone, es difícil decir con certeza qué se está gestando allí abajo. Yellowstone ha tenido algunas erupciones épicas en los últimos millones de años, que ocurrieron como un reloj, con intervalos de 600 a 800 mil años entre ellas. La última gran erupción fue hace unos 640 mil años y básicamente remodeló todo el paisaje, esparciendo cenizas y escombros hasta Luisiana. Aún hoy se pueden ver las secuelas de la última gran erupción en la caldera de Yellowstone. Los expertos dicen que no ocurrirá una erupción tan potente como la última. Es más probable que veamos erupciones de vapor y agua caliente o flujos de lava. Pero ¿cuándo y con qué fuerza despertará el volcán sigue siendo un misterio? Las plantas de un verde más brillante podrían advertirnos cuando un volcán está despertando. Resulta que, a diferencia de los terremotos, que son súper impredecibles, los volcanes a veces pueden mostrar señales tempranas. Las plantas que crecen alrededor de los volcanes lucen más saludables cuando la actividad volcánica aumenta, ya que prosperan con niveles elevados de dióxido de carbono, un gas que los volcanes emiten durante las erupciones y a través del magma subterráneo. También se vuelven más marrones cuando la actividad volcánica alcanza su punto máximo, probablemente debido a los gases nocivos y el calor que dañan la vegetación. Los científicos utilizaron satélites para descubrir esto. Analizaron datos satelitales desde 1984 hasta el 2022. Los cambios futuros también podrían ser rastreados mediante imágenes satelitales. No es fácil medir esto de forma directa, en especial cuando los volcanes están escondidos en áreas frondosas y de difícil acceso, como el volcán Taal en Filipinas y el monte Etna en Italia. De esta manera, las plantas podrían darnos una advertencia sobre erupciones volcánicas años antes de que ocurran. Con este nuevo y extraño método, podríamos proteger a las comunidades cercanas al mejorar las medidas de seguridad, minimizando los daños a la propiedad y optimizando los planes de evacuación. Los volcanes y las plantas están frecuentemente conectados de maneras misteriosas. Por ejemplo, las erupciones volcánicas en Krakatoa, Indonesia, proporcionaron un impulso sorprendente a los cactus saguaro en el desierto de Sonora, en Arizona, a pesar de estar a miles de millas de distancia. Cuando el infame volcán Krakatoa entró en erupción en el siglo XIX, envió ondas de choque alrededor del mundo y de repente ayudó a fomentar una generación de saguaros. Estos increíbles cactus pueden alcanzar hasta 12 metros de altura como adultos, pero comienzan su vida como pequeñas plántulas que luchan por sobrevivir en las condiciones severas del desierto. Sin embargo, gracias a las condiciones más frescas y húmedas causadas por erupciones volcánicas como la del Krakatoa, pueden experimentar increíbles brotes de crecimiento. Los veranos más frescos y los inviernos más suaves que siguen a tales erupciones crean condiciones perfectas para los jóvenes saguaros que usualmente no sobreviven debido al calor extremo y al frío. Pero los volcanes no solo influyen en las plantas, también son los jóvenes de la Tierra. En lo profundo, bajo la superficie, en el ardiente corazón de un volcán, las condiciones son justas para formar gemas deslumbrantes. Cuando los volcanes entran en erupción, pueden traer estos tesoros a la superficie. Una de las gemas más famosas creadas por la actividad volcánica es el diamante. Estos usualmente se encuentran en un tipo raro de roca volcánica llamada kimberlita, que se forma en lo profundo de la Tierra bajo una presión y temperatura extremas.
Hace millones de años, las erupciones de Kimberlita, eventos volcánicos pequeños pero potentes, trasladaron diamantes desde lo más profundo de la Tierra hacia la superficie. Esto creó las fuentes para muchas de las minas de diamantes actuales. Estas erupciones no ocurrieron en cualquier lugar, sino que se originaron en los corazones estables de los continentes conocidos como cratones. Estallaron desde una profundidad de hasta 121 kilómetros bajo tierra. Impulsadas por una mezcla de dióxido de carbono y agua, eran como cohetes naturales, atravesando la Tierra para formar canales en forma de zanahoria llenos de rocas cargadas de diamantes. Recientemente los científicos han profundizado en por qué ocurren estas erupciones. Sugirieron que la desintegración de supercontinentes antiguos como Pangea alteró el flujo del manto subyacente, lo que desencadenó estas espectaculares erupciones de Kimberlita. Cuando un volcán que alberga Kimberlita entra en erupción, puede impulsar estas piedras preciosas hacia la superficie, donde finalmente las encontramos. Hay otras gemas que se pueden encontrar en la lava solidificada, como el peridoto, una piedra verde brillante que se forma en la roca fundida del manto superior y es llevada a la superficie por la actividad volcánica. También está la obsidiana, una roca brillante y parecida al vidrio que se forma cuando la lava se enfría rápidamente. Y luego hay algunas rocas increíbles como aquellas que pueden retener agua en su interior incluso estando en la lava. A medida que nos adentramos más en los volcanes, más raras son las gemas que podemos encontrar. Al sumergirnos en la densa capa conocida como el manto, podríamos encontrar olivino, un mineral verde hermoso y resistente que constituye aproximadamente la mitad de esta capa. Ama las altas temperaturas y se forma felizmente en la lava, cristalizando en las rocas ígneas que encontramos dispersas por la superficie de la Tierra gracias a las erupciones volcánicas. A medida que el olivino se enfría, comienza a cristalizar. A veces estos cristales son diminutos, pero en otras ocasiones crecen grandes y pueden pulirse para convertirse en hermosas gemas que son utilizadas en joyería o en procesos industriales como la fundición de metales. Sin embargo, al adentrarnos más profundo, aproximadamente a 402 kilómetros de profundidad, el olivino experimenta una fascinante transformación. Aquí nos encontramos con la capa que se llama zona de transición. En la zona de transición la presión es intensa y el calor está en aumento. En este lugar la olivina se transforma en minerales exóticos como la huatzleyita y la ringudita. Estos muestran un bello tono azul, verde y un brillo lustroso. Aunque son demasiado raros y pequeños para joyería, tienen una capacidad única de retener agua dentro de sus estructuras. No como gotas, sino como componentes de hidrógeno y oxígeno, que constituyen hasta el 3% de su volumen. Más tarde resultó que la zona de transición no es solo una olla a presión para minerales, es una esponja gigante que sostiene un vasto reservorio de agua subterránea. Este fue un descubrimiento revolucionario. ¿Captas el juego de palabras? Esta agua oculta no forma un océano como lo conocemos, pero sugiere que grandes cantidades de agua están almacenadas profundamente dentro de la Tierra. Los volcanes nos ayudan a aprender más sobre la vida no solo en nuestro planeta, sino también en otros. En el ardiente corazón del volcán Poás de Costa Rica se encuentra la Laguna Caliente. Este lago de cráter hidrotermal está entre los entornos más brutales de la Tierra. Aquí tenemos un montón de características: temperaturas abrasadoras, metales tóxicos y agua tan ácida que puede corroer el metal. Pero a pesar de todo, hay algunos microorganismos resistentes que logran prosperar en estas condiciones, y esta notable supervivencia ha captado la atención de los científicos porque podría contener pistas sobre la vida en Marte. Los científicos están estudiando estos microbios extremos. Resulta que han desarrollado una miríada de adaptaciones genéticas para resistir sus entornos hostiles. Poseen genes que los ayudan a procesar todo, desde azufre y hierro hasta carbono y gránulos bioplásticos. Todas estas características podrían ser cruciales en entornos tan desafiantes como Marte. El rover Perseverance de la NASA actualmente está explorando el borde del cráter de G0 de Marte. Anteriormente buscamos señales de vida marciana en lugares como lechos de ríos antiguos y deltas fluviales. Sin embargo, el descubrimiento de la Laguna Caliente sugiere que probablemente también deberíamos buscar vida en los restos de antiguos manantiales termales marcianos. Estos podrían haber tenido alguna vez el cóctel adecuado de calor, agua y fuentes de energía que se consideran esenciales para iniciar la biología. Los volcanes pueden beneficiar a las plantas de muchas maneras, pero también pueden destruir la vida.
Los científicos creen que la actividad volcánica fue una de las principales razones de al menos 3 de las 5 extinciones masivas de la Tierra. Tomemos la extinción masiva de los dinosaurios. Estamos acostumbrados a atribuirla al meteorito de Chicxulub, pero existe la posibilidad de que haya sido causada por volcanes. Las consecuencias de las erupciones pueden ser espantosas. El monte Tambora, ubicado en la isla indonesia de Sumbawa, entró en erupción en 1815 y fue la erupción más poderosa jamás registrada en la historia. Esta erupción masiva fue tan fuerte que expulsó entre 33 y 46 kilómetros cúbicos de material. Fue tan ruidosa que los sonidos de la erupción se escucharon hasta Sumatra, a más de 2.500 kilómetros de distancia. Antes de su erupción catastrófica, el Tambora había estado inactivo durante siglos y su cámara magmática se enfrió y cristalizó lentamente. Este proceso acumuló una inmensa presión dentro del volcán. Finalmente, se liberó en una serie de eventos aterradores que comenzaron el 5 de abril de 1815. El clímax llegó el 10 de abril, cuando enormes columnas de ceniza y pomes fueron lanzadas a la atmósfera. Las consecuencias de la erupción fueron desastrosas. Los tsunamis arrasaron con la zona circundante. Se estima que aproximadamente 4.600 personas fallecieron de inmediato debido a la erupción misma, con caídas de ceniza afectando la calidad del aire y las fuentes de agua en toda la región. Este evento quedó registrado en la historia como el año sin verano. Esto fue debido a la enorme cantidad de dióxido de azufre que el Tambora expulsó a la estratosfera. Creó un velo de aerosoles que reflejaban la luz solar y bajaron significativamente las temperaturas globales. Algo similar ocurrió en nuestro planeta hace 66 millones de años durante la extinción de los dinosaurios. El cielo se volvió negro durante meses. Quiero decir, yo no estuve allí, pero eso es lo que dicen.